El país se juega su futuro en la educación. El tema está presente en el debate político, en la sociedad toda. En los últimos tiempos pasó a ubicarse entre los principales puntos de preocupación de los uruguayos según las mediciones de opinión pública. El presidente de la República, José Mujica, dijo el 1 de marzo de 2010, cuando juró ante el Poder Legislativo sobre los principales asuntos a considerar. Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad. Y entre 4 temas distinguió especialmente uno. Permítame en un pequeño subrayado. Educación. Educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. En Nuevo Siglo, este canal NSTV hoy se ocupa especialmente de la educación, con un ciclo de 4 programas especiales. Este segundo capítulo tiene debate. ¿Por qué se dice que la educación era mejor antes que ahora? ¿Es un tema de recursos, de formación docente o del interés de los alumnos? ¿Cómo se explica la situación actual? ¿Cómo se evalúa la formación docente? ¿Las pruebas PISA son un correcto indicador del nivel educativo? ¿Tienen incentivos los estudiantes para permanecer en el sistema? ¿Cuáles deben ser los contenidos de la educación y cómo adecuarlos para la realidad de hoy? Una mesa de análisis para entender lo que pasa y considerar lo que podría hacerse. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Muy buenas noches para todos. El futuro del país se juega en la educación. Y por eso estamos en NSTV con este ciclo de 4 programas. Educación, educación y más educación. Romina Andrioli, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Un gusto reencontrarnos en este ciclo especial de Nuevo Siglo para abordar un tema que, como decíamos al arranque y quedaba en el tape, es de suma importancia para nuestra sociedad. En esta oportunidad nos vamos a estar enfocando en un debate que tuvimos en A las Pruebas Me Remito, en donde participaron Pablo da Silveira, el filósofo y especialista en temas educativos, el docente Pablo Mieres y sociólogo, la profesora Graciela Bianchi y Carmen Tornaría, donde, bueno, tendrán oportunidad de verlos ustedes. Allí pusimos el foco y el centro en ver cuáles son los problemas actuales de la educación, pero también nos concentramos en ver por dónde pueden ser esas posibles alternativas, esas posibles soluciones. Y, bueno, van a ver ustedes, creo que más que un debate en aquella oportunidad se dio una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa para confrontar ideas y para ver por dónde pueden ir las alternativas. Lo que vamos a estar viendo entonces, estos tramos de este debate, mesa de análisis que realizó Romina Andrioli en este ciclo de educación. Ya tuvimos el primer programa abordando con Horacio Baroli el Liceo Impulso. En la próxima edición vamos a estar viendo una mesa redonda realizada en el Jubilar, en el mismo contexto, y en el último programa vamos a tener una evaluación de todo el ciclo. Pero en este caso, con Romina, entonces comenzamos viendo las posiciones de especialistas de educación en esta mesa de análisis que se realizó a las pruebas Me Remito. Sí, y comenzábamos planteándoles de alguna forma qué nos había pasado en el último tiempo, ¿verdad? ¿Por qué hace un par de décadas atrás los uruguayos sentíamos un gran orgullo por lo que era nuestro nivel educativo? Y sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los principales problemas. Bueno, les consultábamos a propósito de cuál entienden que son los problemas que enfrenta la educación. Y bueno, Carmen Tornaría comenzaba diciéndonos lo siguiente. Bueno, creo que la educación de antes era distinta a la de ahora. Y creo que lo que está pasando, fundamentalmente a nivel de educación media, de secundaria especialmente, es que el pacto social, el contrato social en que estuvo basada la evolución de la sociedad uruguaya y de la educación uruguaya, a la manera artiguista, el Estado brinda la oportunidad y quienes reciben esa oportunidad, como en el reglamento de tierra, tienen responsabilidad para cumplir ese contrato social hoy entre la ciudadanía
y la educación pública está quebrado a nivel de secundaria. Se mantiene, en mi opinión, a nivel de primaria, se mantiene incluso fortalecido a nivel de la Universidad de Trabajo del Uruguay, y estamos con un drama. Esto, para mi gusto, es un drama, es una tragedia, porque ese contrato social entre la ciudadanía y la educación va más allá de la educación y tiene que ver con la democracia en el país, tiene que ver con el futuro del país, tiene que ver con el acceso al trabajo y tiene que ver con la felicidad personal. Está comprometida para parte de la población. Era las primeras reflexiones de Carmen Tornaría, ¿no? Hablando de ese contrato roto entre lo que son derechos y obligaciones. Sí, y ahora vamos a ver qué nos decía Pablo da Silveira a propósito de cuál entendía que era su diagnóstico y por qué la educación dejó de ser ese orgullo nacional que tanto teníamos y pasó a ser uno de los principales problemas. A mí me gustaría nombrar problemas concretos, ¿no? Tenemos un enorme problema de retención, es decir, se nos salen para afuera del sistema los alumnos. Tenemos un dramático problema de abandono estudiantil, sobre todo en secundaria. Somos, junto con México, los dos países con peores índices en esta materia, con la diferencia de que México tiene 25 millones de alumnos en primaria y secundaria. Eso es una cosa bastante más difícil de manejar que lo nuestro. Tenemos un serio problema de calidad de aprendizajes, es decir, muchos se van. Cuando quiero decir muchos. En este momento la tasa la cantidad de gente que termina la enseñanza media en este país es menos del 40% de los chicos de 20 años. Eso es una catástrofe. En términos continentales estamos absolutamente en el fondo del pelotón. Pero el segundo problema es que los pocos que quedan aprenden poco. O mejor dicho, hay una minoría que aprende mucho y todo el resto aprende extremadamente poco, que es la combinación de esas dos realidades lo que da nuestro lugar en PISA. Tenemos, en tercer lugar, un grave deterioro del clima de funcionamiento de los establecimientos, de la calidad de las relaciones, del ejercicio de la autoridad, del respeto de las reglas de juego. Y luego hay un problema que atraviesa todos los anteriores, que es sistemáticamente todo esto castiga más a los débiles que a los favorecidos. Es decir, la educación uruguaya, que fue diseñada para ser una fábrica de igualdad de oportunidades, de contacto entre personas de distinto origen socioeconómico, hoy es una fábrica de desigualdad. El sistema educativo uruguayo todos los días está fabricando a los pobres del mañana. Bueno, lo que decía Pablo Silveira es muy importante, ¿no? Primero porque en algún caso lo lleva a números o lo lleva a relación en esa comparación con México, donde aquello de que los uruguayos tenemos una buena educación ya ha quedado más que en duda. Pero después, además, porque hace algunas afirmaciones duras sobre lo que tenemos acostumbrado a pensar en ese ámbito educativo en el cual se generaban oportunidades y se permitía una movilidad social que se ha roto, ¿no? Sí, era el ámbito de la inclusión, la educación, ¿no? Concretamente él decía, la educación uruguaya fue una fábrica de igualdad de oportunidades y ahora es una fábrica de desigualdad, ¿no? Y eso es un poco un aspecto a tener en cuenta. La profesora Graciela Bianchi, por su parte, decía lo siguiente y veía de la siguiente manera el tema. Considero que la situación tiene que enfocarse rápidamente en soluciones concretas, porque cada debate, cada diagnóstico, cada día que perdemos es un aumento de los pobres del mañana, es un aumento de los pobres de hoy, es una pérdida para la República, una pérdida para la democracia, sobre todo por lo que significa la ruptura del principio de igualdad en los hechos, porque evidentemente yo, por ejemplo, que dirijo todavía el Liceo Bauzá, los más desfavorecidos que están en la zona oeste, uno los ve absolutamente más desprotegidos porque son los sectores sociales más bajos. Lo que yo creo que el contrato se rompió entre toda la sociedad y la educación pública, no solamente con secundaria, porque la educación nuestra fue pertinente y dio resultados cuando teníamos un proyecto de país. La gran pregunta que yo me hago es si realmente tenemos un proyecto de país. Entonces, como eso tenemos una realidad, tenemos que adecuar la realidad económica que no depende de nosotros a un proyecto que se adecue a la realidad económica del país. Y eso significa más aprendizaje, más que nunca. En primaria, en primero, no tienen que estar estudiando Pedro Figari, Torres García ni el cerebro.
tienen que estar haciendo lo que dijo el presidente, planas para ver si aprenden a escribir. Graciela Bianchi, que, bueno, como directora del Liceo Bauzá se hizo conocer por sus planteos, también aquel video que le habían grabado unos alumnos, aquel el de perdón, pero que ha puesto sobre la mesa varios temas, porque claro, son los educadores los que están en el día a día, ahora ella ya está retirada y bueno, incluso está en campaña política, ¿no? Sí, pero ha sido de las más críticas, ¿no? También en este último tiempo a propósito de la realidad a la que se enfrentan y un poco también lo que decía de qué tienen que estar haciendo los chiquilines, ¿no? A esta altura, no tienen que estar aprendiendo de figar y tienen que estar haciendo planas, incluso para escribir correctamente su apellido. Pero vamos a ver, si les parece, qué decía también Pablo Mieres a propósito de cuál era su diagnóstico sobre el problema en la educación. Creo que no hay cosa más difícil que cambiar algo sobre lo cual durante muchas décadas todo el mundo creyó que era lo mejor, incluso que nos creíamos los mejores en la región y en el mundo. Entonces, eso genera reflejos de conservación muy fuertes. Hay sectores, porque este no es un problema de recursos. La educación se han vertido recursos de manera creciente y permanente en los últimos años. Esa era la interpretación que tenían algunos. Llegaron al gobierno, multiplicaron los recursos y el fracaso se mantuvo e incluso se acentuó. Este es un problema de contenidos, este es un problema de cambios en las formas en que se produce la educación. Yo digo que hay que tomar como referencia para qué, en general, en cualquier sociedad, se realiza, cuál es la función que cumple la educación. Básicamente son dos. Una es la transmisión de normas, pautas y valores, es decir, la integración social. Y la otra es preparar a los muchachos para ser exitosos en su inserción laboral adulta en el mundo. Y la educación uruguaya ha fracasado en las dos en estos últimos años. Entonces, tenemos que pensar a partir de allí y tenemos que estar dispuestos a romper los frenos que hay, los obstáculos que surgen, porque acá ha habido proyectos de cambio. En Uruguay hubo intenciones de transformación, mejores o peores. Carmen estuvo involucrada particularmente en una de ellas en los años 90 y siempre hubo sectores que resistieron y bloquearon cualquier transformación. Y lo curioso es que cuando uno sienta especialistas de todos los partidos, yo no lo soy, pero especialistas de todos los partidos para discutir el tema educativo, se pondrían de acuerdo muy rápidamente. El problema es que cuando eso se trata de instrumentar, hay resistencias tremendas que vienen de los reflejos corporativos que existen en la educación uruguaya. Hay coincidencias en un diagnóstico preocupante. Seguramente el diagnóstico no tiene coincidencia amplia en todos los aspectos de la evaluación de lo que está pasando. Pero vamos a estar hablando de evaluación docente, vamos a estar hablando también no solo de diagnóstico, sino de qué es lo que se puede hacer. Seguimos aquí por NSTV con este ciclo de educación, educación y más educación, con esta mesa de análisis entre especialistas luego de una breve pausa. Seguimos con el Zoom en la educación, seguimos con el objetivo educación, seguimos con el sistema educativo, con la enseñanza. Seguimos en este segundo programa del ciclo de 4 capítulos que NSTV ha destinado a la educación. Con Romina Andrioli seguimos viendo las reflexiones de especialistas sobre el tema. Sí, y a lo largo de este debate ellos siguieron poniendo el foco en cuáles entendían que era el diagnóstico de los actuales problemas de la educación. Vamos a ver qué decía Carmen Tornaría a propósito de cuál era su diagnóstico. Pero ella utilizaba, para que nos diéramos cuenta de cómo cambió el presente de la educación, un ejemplo muy gráfico. Vamos a verlo. Mira, yo fui alumna del liceo del cual Graciela todavía sigue siendo directora, pero fui alumna en los 60. ¿Ah? Y allí quienes íbamos a cursar educación media éramos un 30% de los que estábamos en edad de cursar educación media. Hoy aspiramos, también entonces aspirábamos, pero hoy aspiramos fuertemente a que sea el 100% el que concurra a la educación media. Es decir, el efecto hacia adelante de lo que pasa en primaria. Entonces, no puede ser igual la educación de entonces a la educación de ahora. ¿Por qué? Porque aspiramos a que llegue a todos. Éramos bastante iguales los que íbamos en el 60 a cursar la educación media. Teníamos el hogar tradicional, pertenecíamos a la clase media,
hacia arriba. Teníamos padres que por lo menos habían cruzado la escuela y, en mi caso, más, en el caso de mi padre, y por lo tanto teníamos libros, no pasábamos hambre, esto y lo otro. Hoy es distinta la situación y hay como un apego a manejar la educación para unos pocos de la misma manera que la educación para todos. Entonces hay una incoherencia total entre el discurso del sistema, que yo comparto, y la realidad que tenemos allí. No es la pobreza, para mi gusto, lo que está dificultando que los chiquilines aprendan. Está bien claro lo que dijeron los colegas acá en la mesa. La pobreza influye, pero no es solo porque ¿por qué la pobreza influye distinto en primaria que en secundaria? Porque primaria tiene resultados distintos. Después podemos hablar de una calidad mejor, pero primaria tiene resultados distintos de secundaria. Y secundaria tiene unos resultados espantosos, porque le está sirviendo, si es que le sirve, a un 30% de los estudiantes que cursan. Y eso es dramático. Entonces los chiquillos no se vuelven más pobres de sexto a primero. Allí pasa lo que hace 63 años, mi edad, anunciaba el maestro Julio Castro, que se lo nombra para muchas cosas, pero no se lo estudia. Y él decía, hay un puente roto entre primaria y secundaria, y esto a la larga va a redundar en contra de los chiquilines, porque el puente ese lo transitan sin dificultad quienes tienen un hogar en donde suplen lo que no hace el sistema. El resto no van a poder cruzar ese puente. Y hoy lo estamos viendo, y esto lo dijo hace 63 años. Pablo da Silveira, por lo pronto, hace un apunte interesante a propósito del rol y lo que había hecho un referente de la educación, nada más y nada menos que José Pedro Varela. Creo que efectivamente tenemos una patología de la parálisis. Creo que se debe a muchas razones. Una de las razones es que tenemos un sistema educativo hipercentralizado. Hay pocos sistemas educativos tan centralizados como el uruguayo. Entonces, el problema es que las autoridades centrales de la enseñanza tienen demasiado poder. Eso hace que todo el mundo se alinee en contra de ellas. Es muy fácil bloquearlas porque cada uno tiene una razón diferente para oponerse a que cambien algo de lo que estén. Y entonces, hasta que no cambiemos de algún modo las reglas de juego institucionales, va a ser difícil salir de ese pantano. Pero también hay razones ideológicas. Y ahí me gustaría, no voy a hablar de las peores, voy a hablar de una que a mí me impresiona mucho, y es: estamos todos los días traicionando a Varela mientras lo nombramos y lo homenajeamos. Cualquier intento de cambiar las reglas de juego fundamentales es interpretada como una traición a Varela. Ahora, hay que ver qué hizo Varela. Varela fue un gran innovador que cambió todo lo que había antes que él. Antes de cambiar, se fue a Estados Unidos y se fue a Europa a ver qué funcionaba. Se vino con un montón de libros en inglés y en francés, que todavía se pueden ver por ahí, donde aprendió de la experiencia de los otros y decidió incorporar al Uruguay las cosas que funcionaban en el mundo. Eso es lo que hoy se niegan a hacer los que dicen que prolongan a Varela. Los que hoy dicen que defienden a Varela, bueno, buena parte de los que más gritan, más fuerte gritan hoy el nombre de Varela, son los que más lo están traicionando porque están atentando contra esa doble actitud de innovación y de mirar al mundo, salir de la chacra y ver qué anda bien. Vamos a ver ahora qué decía la profesora Graciela Bianchi a propósito del porqué de la situación actual de la educación. Cuando recibimos a los chicos de cuarto año, bachillerato ya, que tienen faltas de ortografía en el apellido y que se les muestra una foto de Josué Ordóñez y te dicen que es, bueno, no importa, todos sabemos, no saben leer, no saben escribir, no tienen comprensión lectora. Entonces yo creo que hay momentos que, además de lo que dice Pablo y determinados niveles, digamos, del sistema educativo, pero hay una vuelta, no es una vuelta atrás, hay que volver a las fuentes en primaria. No es cierto que primaria tenga buenos resultados. Primaria no mide los resultados en cuanto a contenidos. Y yo no digo contenidos en cuanto a meter en la bolsa de la cabeza de los chiquilines datos. Por eso me refería a Pedro Figaria, bueno, porque se los enseñan en primero. De primaria tienen que salir alfabetizados. El valor de primaria es un valor integrador. Ellos tienen que salir sabiendo a pensar,
tienen que salir sabiendo leer, tienen que salir sabiendo aprender a comprender los textos. Y después secundaria o la UTU y después el mercado laboral o lo que fuera, construyendo siempre ciudadanía, cada uno lo puede hacer. Ahora salen sin la más mínima formación. Y eso no es tener los ojos en la nuca. Es darse cuenta del papel que tiene que cumplir primaria y no está cumpliendo. No es cierto que debieran egresar el 99% que egresan de primaria. No podría egresar más del 40%, 50% con suerte, en las zonas de más problemas de marginalidad cultural. Estoy de acuerdo que no de pobreza. Pablo Mieres, por su parte, plantea un hecho nada menor respecto a la situación actual de la educación, que es que se haya masificado la enseñanza media en las últimas décadas, sin embargo, que eso no haya sido acompañado de infraestructura. La diferencia no es tan grande, me refiero a este asunto de si primaria o secundaria, porque me parece que referimos a cosas distintas. En secundaria lo que hay, además de los problemas de contenidos, que yo creo que eso sí atraviesan a todo el sistema, hay un problema de falta de adecuación de los contenidos de la enseñanza y de la calidad de la enseñanza desde primaria hasta la universidad incluida. Por algo las universidades nuestras no califican ni siquiera cerca en los rankings internacionales. Es que en secundaria además tenemos un problema que en primaria está resuelto, que es el problema de escala. Es el problema que tiene que ver con la base de infraestructura. Si uno se para en cualquier parte del país, encuentra una escuela a pocos metros, mientras que los liceos no es así. Entonces se ha masificado la enseñanza media sin que se haya desarrollado simultáneamente la capacidad de infraestructura y la capacidad de construir comunidades educativas, es decir, que los centros educativos en enseñanza media sean simultáneamente constructores de identidad, cosa que existía en el pasado, porque seguramente cuando Carmen iba al Bauzá había un sentido de pertenencia que hoy, de identidad en los liceos, que hoy se ha perdido, porque claro, si uno llega a un lugar en donde es un anónimo apretado y hacinado en salones y los profesores van y vienen, salen y vuelven y no terminan de establecerse y no hay una comunidad educativa creciente, existente, no hay aprendizajes posibles. Después está el otro problema, los contenidos de los aprendizajes, donde también tenemos graves problemas de falta de adecuación y de puesta al día. ¿Se puede decir algo? Y si te intentás fundar una comunidad educativa, las autoridades te la destruyen. Claro, ese es el problema. Seguimos por NSTV en este ciclo de educación, educación y más educación, el Zoom sobre la educación. Objetivo, educación. Estamos con este debate, mesa de análisis de especialistas de educación, que Romina Andrioli, en este caso, una pregunta común a cada uno y después hiciste una puntual, una pregunta común en general y ahora una puntual para cada participante. Sí, después comenzamos a poner el foco ya en algunos temas más concretos que aparecían en ese diagnóstico. Por lo pronto le preguntamos a Pablo da Silveira a propósito de cómo veía él el aspecto de la formación docente hoy en día en nuestro país. Más que mi opinión importa los datos que tenemos sobre la mesa. Y los datos que tenemos sobre la mesa indican que si el sistema educativo uruguayo está en crisis, la formación docente es de las cosas que más en crisis está dentro del sistema educativo uruguayo. Estamos con un grave problema de reclutamiento. No conseguimos que ingresen a la formación docente la cantidad de gente que haría falta para tener dentro de unos años la cantidad de docentes titulados que tenemos. Estamos con un horrible problema de abandono. En el IPA, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que dejan a mitad de camino es sencillamente escandalosa. Y además estamos con un problema de que la gente que sí opta por la carrera docente llega con un capital educativo y cultural tendencialmente más bajo que el de antes, lo cual en cierto sentido está bien, pero exige un esfuerzo extra que no estamos haciendo. Eso es muy grave. Si hay algún consenso en los especialistas en educación en todo el mundo es que sin docentes de calidad no hay una enseñanza de calidad. No alcanza con los docentes de calidad porque se los puede malgastar, pero sin docentes de calidad no hay una enseñanza de calidad. Y para que haya docentes de calidad hace falta dos cosas que no tenemos. Una formación docente de buena calidad y buenas condiciones de ejercicio. Yo creo que el principal obstáculo que tenemos es un terrible monopolio estatal que está anticuado, que está esclerosado, que está ideologizado, y todo eso hace que estudiar para maestra o para docente es poco atractivo. Deberíamos abrir 20, 30 lugares diferentes que de maneras diferentes se pongan a formar los docentes que necesitamos. A la profesora Graciela Bianchi le preguntamos a propósito de la evaluación, de los sistemas de evaluación,
y concretamente si era adecuado medirnos o no con las pruebas PISA que tanta polémica generan. Bueno, cuando yo veo los resultados, porque no soy especialista, hay que ser especialista en evaluación, hay que ser respetuoso de las especialidades. Ahora me alegro con el Instituto de Evaluación, que está el doctor Ravela, que el doctor Peri también está. Yo cuando veo que nos comparan y me doy cuenta que veo los resultados, sí, evidentemente, los resultados dicen lo que nos está pasando. Y el lugar que tenemos es el lugar que efectivamente debemos tener por la falta de conocimiento. Se miden cosas muy elementales y además se miden comparativamente, que es lo que más molesta. Quiero ver ahora con el Instituto de Evaluación, porque ahora ya se empezaron a decir que no nos vamos a comparar más, el tema hay como una molestia a la autocrítica, hay una molestia a decir estamos haciendo las cosas mal y lo toman, sobre todo los sindicatos y algunos grupos de docentes, como que en definitiva es un cuestionamiento. Sí, es un cuestionamiento. No son los únicos responsables, por supuesto, solo que está mal que se responsabilice solo a los docentes. Y hay que, no solamente las pruebas PISA se hicieron famosas porque los atacaron los sindicatos, pero hay muchas pruebas internacionales que nos colocan en muy mal lugar. Y la verdad que yo quiero evaluación, y quiero evaluación externa, y quiero evaluación de las instituciones educativas. Así que yo estoy de acuerdo y lamento los resultados que tenemos, refleja la realidad. ¿Tienen los chiquilines una motivación real para seguir en el sistema educativo? Eso es lo que le preguntamos a la profesora Carmen Tornaría. La gente se va, si está en el cine y la película es horrible, la gente se levanta y se va. Si está en una fiesta y nadie lo atiende y no encuentra amigos o encuentra cosas que no le gusta, la gente se va. Entonces, para mi gusto, lo digo con pesar, es hasta una reacción saludable. Lo decía Julio Castro también en ese librillo, ¿no? Es decir, votan con los pies, porque se van porque lo que reciben no es de su agrado, no le encuentran utilidad. ¿Ah? Y yo acá quiero marcar alguna discrepancia con Pablo. Pablo dice, el sistema está centralizado. Sí, el sistema está centralizado, pero no sé si está centralizado, formalmente está centralizado. Para llevar adelante un cambio es necesario, para mi gusto, porque yo lo viví en los 5 primeros años en que estuve en el gobierno de la educación, tiene que haber liderazgo, tiene que haber un equipo y tiene que haber un proyecto. Podremos discrepar con ese proyecto, podrá ser estupendo o podrá ser más o menos, pero tiene que darse esas condiciones. Hoy no hay liderazgo. Bueno, se acaba de producir un cambio, vamos a ver, yo soy optimista. No hay liderazgo, no hay equipo y no hay proyecto. Entonces, no es un tema de centralismo o de descentralización, es un tema de que no hay nada. Entonces, cuando no hay nada, hay anomia. Y yo acá quiero vuelvo a marcar una diferencia entre primaria, UTU y secundaria. En UTU hay clase, ¿ah? Los talleres funcionan. Los profesores van a clase, será porque es un mundo más chico. Los bachilleratos tecnológicos que surgen en el 97 y que no pudo darle nadie, a pesar de todas las críticas, siguen en pie. ¿Y por qué siguen en pie? Más allá incluso de algunos actores, como dice Pablo, que se resisten a cualquier cosa. Porque la gente los votó con su concurrencia, pidiendo más y siendo exitosos. Y primaria funciona, uno entra a una escuela y sabe si hay recreo o hay clase. Eso pasa en muy pocos centros educativos de educación media en Montevideo, porque el interior es otro mundo. Y a veces me pasa también, y con dolor lo digo, porque estuve 11 años allí, bueno, estuve 4 años como alumna y estuve 11 años como profesora con el Instituto de Profesores Artigas. Yo estuve en Paysandú, en una cosa que no tiene que ver, pero estuve dando clase, no tiene que ver con el sistema formal, en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Un sábado, con calor, precioso, después de un feriado, y ahí había clase. Estaba limpio, los profesores entraban, los alumnos entraban, se notaba cuando había recreo y cuando había clase. Había un orden institucional democrático que hoy falta en la educación media. Y eso pasa con centralismo o con descentralización. Hoy no hay nada. Bueno, reflexiones duras, pero que hacen al diagnóstico de la educación que tenemos. Era Carmen Tornaría en este momento, Graciela Bianchi, Pablo Silveira, Pablo Mieres. Son
los participantes de este programa de análisis que estamos escuchando sus reflexiones sobre educación. En este, el segundo programa del ciclo de 4 programas de educación, educación y más educación. El Zoom sobre el sistema educativo, el objetivo en el sistema educativo, aquí por NSTV. Con Romina Andrioli ya seguimos, luego una breve pausa, los esperamos, ya volvemos. Seguimos por NSTV con este ciclo de educación, educación y más educación. El Zoom sobre el sistema educativo, objetivo en el sistema educativo. Romina, seguimos escuchando a los expositores. ¿Ahora con qué vamos? Sí, hasta ahora ustedes veían que en el debate nos centrábamos más bien en lo que era el diagnóstico, en lo que era el diseño del sistema. Ahora vamos a poner el foco más bien en por dónde pasan las posibles soluciones. Y le preguntábamos concretamente a nuestros invitados cuáles deberían ser los contenidos de la educación y por dónde deberían readecuarse. Vamos a ver qué nos decía la profesora Carmen Tornaría al respecto. Útiles e importantes, no abrumar y vincular la educación con el mundo del trabajo, que es una de las cosas que, para mi gusto, es el secreto que tiene la UTU, a pesar de haber sido la cenicienta del sistema educativo, por nacer como un centro de castigo, digamos, pero ha evolucionado positivamente, y entonces la gente ve una relación entre educarse y trabajar que la deberíamos ver todos. Es decir, la educación es fundamental para vincularse al trabajo. Y cuando digo la educación y el trabajo vinculadas, a la manera, no con el tema del mejoramiento económico solamente, sino a la manera que hablaba Varela, que hablaba Enriqueta Conterriqué, que hablaba Vázquez Acevedo, y la fuerte tradición de la cual estoy orgullosa todavía hoy, pedagógica uruguaya, en donde el trabajo es el mundo de la inclusión. Es decir, forma parte del mundo de la inclusión. Una persona que no trabaja no es que solamente no gane dinero, es que no tiene amigos, no tiene compañeros, no se vincula al mundo político, no se vincula al mundo gremial y por lo tanto está excluido. Necesita carnet de salud para trabajar, es decir, tiene que cuidar su salud. ¿Ah? Es decir, el mundo del trabajo, el mundo de la educación están como desprendidos. Veíamos recién a la profesora Tornaría a propósito de cuáles deberían ser los contenidos de la educación. Vamos a ver ahora qué decía Pablo da Silveira. Yo creo que lo primero es, los uruguayos tendemos mucho a hablar enseguida de los contenidos en la educación. Creo que tenemos que acostumbrarnos, y lo que decían Carmen y Pablo está implícito, primero hay que hablar de objetivos. Hay que tener claros cuáles son los objetivos que perseguimos con la acción educativa. De los objetivos se derivan las metas que vamos a tratar de alcanzar y de ahí se derivarán las destrezas y los aprendizajes que queremos que los alumnos incorporen. Uno de los problemas de la educación uruguaya es que anda lo loco, o sea, acumula cosas, nadie sabe bien por qué razón, entonces tenemos esas cosas insólitas, como por ejemplo que en cuarto año de liceo tenemos muchísimos muchachos que son casi analfabetos funcionales, que no pueden hacer una regla de 3 y reciben un año de astronomía en la que les hablamos del cenit y del azimut. Bueno, no es que esté mal saber sobre el cenit y el azimut, son cosas muy interesantes, pero hay que tener un sentido de prioridades. Estoy en desacuerdo con varias cosas que dijo Carmen, especialmente sobre la descentralización, pero estoy de acuerdo con algo que acaba de decir, que es, primero, lo básico. Lo básico es, hay que saber leer con capacidad de entender. Lo segundo es, hay que saber escribir de una manera legible y organizada. Hay que tener un conocimiento básico de la aritmética que le permita a uno saber, por ejemplo, cosas tan básicas como si un descuento que uno le ofrecen es de verdad un descuento o no. Después de que consigamos eso, veremos qué más. Pero los primeros objetivos tienen que tener que ver con cosas tan básicas como esas. A mí me encantaría que los alumnos no solo aprendieran de astronomía, sino también de música barroca. Pero dejemos eso para otra etapa. Ahora vayamos a lo básico y fijémonos objetivos y metas alcanzables y evaluables. Bianchi, por su parte, hacía referencia a las actuales condiciones del mercado de trabajo y a cuál es la preparación que necesitan los chiquilines para reinsertarse en él. Ya que hablaste de evaluación, ahora otra vez me quedó una cosa pendiente que siempre lo recalco. Tanto que los alarmamos de las pruebas PISA y se les aplica a los alumnos escolarizados. No se les aplica a los que no están escolarizados, a la que no van a la escuela quedan muy pocos, pero al liceo hay muchos.
Yo creo que hay un problema de fondo, que nosotros no lo vamos a resolver, pero sí tenemos, porque la educación no puede resolver problemas de fondo. Tenemos una evolución del sistema capitalista hacia el capitalismo financiero, no estoy haciendo ninguna crítica, es un dato objetivo de la realidad, que genera pocos buenos empleos. En consecuencia, tenemos que buscar la forma de que la educación sea pertinente, además de para insertarlos en el mercado de trabajo en la forma que corresponde, que yo siempre estoy de acuerdo, tú lo sabes, Carmen, que nunca fui, nunca estuve en desacuerdo con las posturas de Germán Rama, al contrario, pero hay allí una brecha que se le quiere dar a la educación para resolverlo y es bastante difícil. Yo creo que hay que, lo básico, y construir ciudadanía, porque la educación o es liberadora o no es educación. Entonces, para insertarlos en el mercado de trabajo, para que puedan realmente tener una vida, para que sean ciudadanos críticos de una república que seguramente tendrá que insertarse en el mundo con muchas dificultades por el tamaño, por geopolítica, por todo lo demás, pero que en definitiva permita a los ciudadanos cambiar un poco esta situación de que yo no tengo alumnos como tenía 7.000 y tengo 3.500 porque están trabajando, en edad que tendrían que estar estudiando, porque no es verdad que la microeconomía mejoró, mejoró la macroeconomía. Qué suerte que consiguieron trabajo. Exactamente. Porque son unos privilegiados. Pero Carmen, en los periodos de crisis tenía 7.000 estudiantes. Reafirmar una cosa que dijo Pablo, pero chiquitito. A los 15 años no tienen que estar trabajando. Pablo dijo 9 años de educación básica. Yo le diría 10, 11 y 12 años de educación básica, porque cuenta, y los estudios dicen, esos 3 años de preescolar hacen a el futuro de los gurises. Totalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la educación media? Primero que todo, y después hablamos de los contenidos, reafirmar lo que aprendimos en primaria, que no es mucha otra cosa que la que acaba de decir Pablo. Vamos a ver qué dice ahora Pablo Mieres a propósito de los contenidos de la educación. Hay un estudio que publicaron 2 economistas de la Universidad de la República hace 1 año y medio, 2 años, que probaban que en realidad los estudiantes, por permanecer en los liceos del Uruguay, no mejoraban sus capacidades para obtener mejor empleo. Yo creo que ese es un punto clave, es decir, porque prueba además que atrás de la deserción hay racionalidad. Es decir, que el muchacho cuando se va, en realidad está evaluando que permanecer en las aulas más tiempo no le va a permitir mejorar sus posibilidades de remuneración y por lo tanto, comillas, está perdiendo el tiempo y por lo tanto, entonces sale antes a buscar empleo. Claro, con el drama de que eso supone un empleo de baja calidad y de pocas posibilidades de futuro. Pero eso habla muy fuerte sobre el problema de los contenidos. Yo creo que además de la vinculación con el mercado de empleo, tiene que haber una vinculación con el mundo, con lo que hoy se está necesitando aprender en el mundo. Y es verdad que hay que enseñar de manera tal de que la persona pueda luego aprender a aprender, como se ha dicho. Está bien, de acuerdo, pero además hay que enseñar contenidos, porque yo creo que estas cosas, tampoco hay que caer en el error de pensar que el muchacho tiene los conocimientos adentro y lo que hay que hacer es ayudarlo a despertar, y que cosas que se han sostenido en algunos paradigmas pedagógicos fracasados. Entonces hay que enseñar, pero hay que saber bien qué enseñar y cuánto enseñar. Y en ese sentido, hoy estamos volviendo a una idea que en su momento fue planteada. Yo creo que en el mundo los países que mejor han avanzado en materia educativa han pensado en una enseñanza básica de 9 años. Y me parece que ahí hay una transformación estructural que hay que realizar. Claro, eso choca contra las estructuras preexistentes en la ANEP y los consejos. Hay que romper, hay que estar dispuestos a romper las estructuras, si no, esta educación no va a avanzar. Muy bien, esto era lo que decían Carmen Tornaría, Pablo da Silveira, Graciela Bianchi y ahora, en este último tramo, Pablo Mieres sobre los contenidos de la educación. En el próximo bloque vamos a estar hablando de las soluciones que proponen para esta educación que tiene un problema que todos comparten que es bastante complicado, bastante difícil, pero que tiene soluciones. Seguimos por NSTV con educación y más educación. El zoom sobre el sistema educativo. Objetivo, sistema educativo. Una breve pausa y ya seguimos con Romina Andrioli en este programa.
Ahora sí, en la última parte del debate que repasábamos, vamos a compartir con ustedes aquellos puntos de acuerdo que planteaban los expertos en educación para ver por dónde está el camino, por dónde están las soluciones posibles que se pueden adoptar a la hora de pensar en las mejoras. Vamos a ver qué decía, por ejemplo, Carmen Tornaría al respecto. Creo en la educación, es mi pasión. Creo en la docencia, creo que es un servicio público, creo que hay que meter esta idea en los institutos de formación docente. Decían, ganan poco. Sí, ganan poco. Hay mucha gente que gana menos que eso. Y que también es muy importante para el país, y ganan 3 veces más que cuando yo estuve en el gobierno de la educación. Por lo tanto, yo estoy muy contenta de que hayan subido los salarios de los docentes, aunque aún son insuficientes. Pero ahí está el problema. Yo no puedo enseñar menos o enseñar mal si gano menos, y enseñar bien y enseñar más si gano más. Ahí me parece que está la fractura de si soy un servidor público o si soy médico y gano mucha plata, entonces atiendo bien, y si gano poca plata, entonces mato a uno. No, la persona que se dedica a un servicio público me parece que tiene que predominar no el aspecto económico, ni siquiera a veces, como dice Pablo, las condiciones de trabajo. Porque comparativamente yo creo que hay problemas, pero hay problemas por falla de gestión. Un baño tapado, una pared que se está por derruir. Pero en general, la infraestructura del sistema educativo uruguayo daría envidia a muchos otros sistemas educativos que están funcionando estupendamente bien. Entonces yo digo, proyecto, equipo, liderazgo y concepción del servicio público. Da Silveira plantea por dónde pasan, a su entender, las soluciones para salir de lo que él entiende como un secuestro del sistema educativo por parte de grupos de intereses. ¿Por qué todo anda tan mal? La respuesta es muy simple. El sistema educativo ha sido secuestrado. Ha sido secuestrado por las corporaciones que representan a los sectores más conservadores de quienes viven del sistema educativo. No está al servicio de quienes debería estar, que son los alumnos y sus padres, y la sociedad en su conjunto y las futuras generaciones de uruguayos, sino que está al servicio de un grupo de interés tan estrecho en sus miras como cualquier otro grupo de interés. Tenemos que recuperar el control ciudadano sobre la educación pública. Es una pena, como decía Pablo Mieres, que en la próxima campaña electoral volvamos a hablar de educación como si no hubieran pasado 5 años, pero es bueno que en una campaña electoral la educación se convierta en un tema de primera magnitud. Es importante que los representantes de la ciudadanía se involucren, y es muy importante que los gobiernos sean evaluados y sean premiados o castigados en función de lo que hagan en materia educativa. La idea de autonomía, que está muy bien en el terreno técnico, pero que se ha exorbitado hasta un grado brutal en el orden institucional, se ha convertido en un escudo para proteger, por un lado, a las corporaciones y por otro a los políticos que no quieren pagar costos, no quieren meter la mano en un lugar complicado y dicen: yo no tengo nada que ver con esto porque acá funciona la autonomía. Eso es una interpretación inaceptable, exacerbada. Tenemos que ir contra eso y tenemos que responsabilizar a los gobiernos de lo que pasa con la educación. Bianchi, por su parte, hace un planteo concreto de por dónde pasan, a su entender, las soluciones, por derogar la ley de educación que se aprobó durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Con Carmen, nosotros somos servidores públicos, los médicos también. Pero yo creo que no podemos aceptar, y mejoró muchísimo el salario, pero no podemos aceptar que un profesor que haga 12 o 14 años que está dando clase cobre 15.000 pesos o que se jubile con 6.800. Porque en una sociedad, me guste o no me guste, tanto tienes, tanto vales, no me gusta. Como educadora voy a tratar que los chicos piensen distinto, pero vas a reclutar, como decía hoy Pablo, gente que ya viene con rezago de formación cultural anterior. Asegura un trabajo inmediato, muy mal remunerado, y los mejores profesionales se van a ir donde les pagan más. ¿Me gusta? No. Es la realidad y tengo que trabajar con esa variable. Después, el tema para mí es que hay que empezar por derogar la ley de educación. Es decir, va a ser una discusión que se va a dar, supongo yo, y va a ser muy dura porque yo sospecho, por lo que veo, que el expresidente Tabaré Vázquez aparentemente va a liderar otra vez al Frente Amplio, y fue el gran padre o por lo menos se puso la firma de la actual ley de educación, que lo que ha generado fue una alianza político-sindical
de la cual no podemos salir ni siquiera los directores innovadores y con fortalezas y con ganas de pelear, porque se nos quedan por el camino los profesores porque tienen miedo. Miedo a las autoridades y miedo a los sindicatos. Por último, vamos a ver qué decía Pablo Mieres, quien también entiende que el tema de la educación va a estar en el centro de la campaña política de 2014. El problema es que en el 2014 uno de los principales temas de campaña va a volver a ser el tema educativo. Y ese es un gran drama, porque fue uno de los principales problemas del 2009 y eso significa algo. Significa que en estos 5 años poco y nada se ha avanzado y los principales asuntos siguen pendientes. Nada más que hemos puesto más plata y hemos logrado idénticos o incluso en algunos casos peores resultados. El acuerdo multipartidario fracasó porque no se puede acordar con los que opinamos A y con los que opinan B. En este país hay gente que opina distinto. Yo siempre me preguntaba durante las reuniones que teníamos con el presidente, uno salía acordando cosas, pero al día siguiente el presidente se reunía con los dirigentes de los sindicatos. Y los dirigentes de los sindicatos salían contentos también. Yo decía, algo anda mal acá, porque no podemos estar de acuerdo nosotros que pensamos lo contrario de lo que opinan los otros y todos salen contentos. Bueno, el resultado terminó siendo que al final el que tranca gana, porque es más fácil trancar, como siempre, que construir y cambiar. Así que estamos preparándonos para que en el 2014 otra vez el gran asunto sea qué hacemos con la educación en 2015. Hasta acá lo que rescatamos de un debate, un programa, a las pruebas me remito, que había conducido Romina Andrioli, muy interesante. Se han dicho cosas muy importantes. Siempre hay sensibilidades por lo que se puede decir, lo que puede afectar, si los sindicatos, si sectores políticos, pero más allá de eso, despejando eso, uno encuentra reflexiones que son muy interesantes sobre el tema de la educación, que es el tema que nos ha convocado en estos 4 programas. Estamos en el segundo de estos 4 programas. El primero fue con Impulso sobre el caso particular de ese liceo en Casaballe. El segundo es sobre este análisis, en el cual hemos visto hablar de puentes rotos, hablar de varias cosas que uno ve, pero que cuando lo encuentra explicado así Romina, lo entiende más, ¿no? Entiende cuál es la gravedad del problema, pero también de lo positivo, que hay caminos de soluciones. Yo creo que sí, sobre todo, Nelson, me parece interesante algo que decía, creo que Pablo Mieres, a propósito de, seguramente, si nos sentamos en una mesa redonda, todos los partidos políticos vamos a coincidir en el diagnóstico y en por dónde a priori son las líneas generales, principales de dónde pasa. El problema está siempre en la instrumentación, en cuando las cosas concretas se bajan a tierra y ahí se genera el diferendo, el malentendido. Pero, de todas formas, esta mesa, de alguna manera, yo lo planteaba al comienzo del programa, ¿no? Más que un debate, terminó siendo realmente una mesa redonda donde se plantean alternativas y posibles caminos que vale la pena, creo, tener en cuenta. Romina, y mesa redonda fue la que se realizó dentro de un liceo, en un liceo muy particular. Ahí estuvo Horacio Baroli. Eso es lo que vamos a estar viendo en el tercer capítulo de este ciclo. La semana que viene, educación, educación y más educación, en este caso poniendo el zoom en una mesa redonda muy particular con economistas hablando de educación, con un hombre que estuvo al frente de una experiencia exitosa en educación. Bueno, todo ese trabajo de Horacio Baroli es lo que vamos a estar viendo la semana que viene, siguiendo este ciclo de los 4 programas de educación. Nos reencontramos entonces con más educación. Educación, educación y más educación. El Zoom sobre el sistema educativo. Objetivo, la educación. Aquí por NCTV. Dentro de una semana estaremos con ustedes. Muchas gracias por su atención.